Bienvenidos, amigos del podcast GR Marquería, a un episodio más. Antes de iniciar con el episodio de esta ocasión, queremos recordarles que pues tenemos páginas en internet donde pueden visitar nuestro contenido, no solamente del podcast, sino también de los marcados que hacemos, que finalmente este podcast nace a partir de pues una necesidad de GR Marquería, pues no solamente por difundir el arte, sino también el conocimiento, ¿no? El equipo de GR Marquería está muy interesado en compartir el conocimiento que personas que están cerca de nosotros y que vamos conociendo en el camino y en la trayectoria, ya sea clientes que nos vienen a visitar a la marquería o que vamos conociendo personalmente y que nos parece interesante lo que hacen, pues nos interesaría más compartirlo con ustedes. Entonces, pueden visitar nuestras redes sociales en Instagram como gr-marquería o Facebook GR Marquería. Y también, claro está, pues en el canal de YouTube, en donde estamos subiendo todo este contenido que vamos creando para ustedes con mucho cariño y mucho amor en GR Marquería. Así nos encuentra nuestro canal. Y bueno, pues ya después de este paréntesis, quiero darle la bienvenida a una gran amiga que ya teníamos, pues desde que empezamos con la idea de esto del podcast, fue como de las primeras personas que apuntamos en una lista de las que nos gustaría invitar. Y bueno, quiero dar la bienvenida a mi amiga Marbella Sánchez. Un aplauso, por favor. Gracias Mar, por invitarme. bienvenida, Mar. Hasta que se me hizo. Sí, sí, sí. Okay. Estábamos como haciéndonos un poquito esto de acostumbrarse también Ujú. a empezar a grabar los episodios, a empezar con lo del podcast, porque fíjate que no, pues es algo nuevo para nosotros, ¿no? Claro. Creo que para todo el equipo es algo que es la primera vez que hacemos. Ujú. Lo estamos haciendo de una manera muy, más con el corazón que cosas que sepamos que son técnicas. Ok. Obviamente nos vamos ahí informando, nos vamos como, pues sí, aprendiendo, ¿no? De lo que vamos viendo de otros podcasts, Ujú. un poco de investigación, pero pues sobre todo creo que lo importante es que tenemos la intención y el corazón puesto de todo el equipo para hacer esto. Y a mucha gente interesante que invitas a tus podcasts, que Sí, nos cuente su vida y que nos sí, platique un poco de su trabajo, creo que es interesante sí, y sobre todo que no solamente, bueno, lo que nos está gustando y que pues gracias a esto también se está abriendo como una puerta, también. una brecha ahí en donde pues no solamente, precisamente como decía ahorita, no es conocer solamente a artistas, ¿no? Que es Sí. lo que en este caso la marquería es a lo que más llega, o coleccionistas de arte, sino personas de todos los perfiles, ¿no? Ok. Como tú, Mar. Pero bueno, para entrar en esta plática, primero, pues me gustaría que, bueno, si quieres, para las personas que no nos conocen, tu nombre, tus redes sociales, a qué te dedicas. Ok, pues yo soy Marbella Sánchez, yo soy psicoterapeuta y me dedico a la terapia clínica, ¿no? Doy terapia. Y mis redes sociales son SIC, como psicóloga, Ok. abreviado, SIC Marco Eli. Así me encuentran en Instagram, Ok, en Facebook también. Y mi página web es www.marcoeli.com. súper. ¿Okay? Perfecto. ¿Desde cuándo nace la inquietud, Mar? ¿O siempre tuviste en mente que te ibas a dedicar a la psicoterapia? Ay, es una historia muy larga. ¿No? Pues tenemos tiempo, para eso estamos acá. Ok. Pues fíjate que cuando yo era adolescente, estaba yo en la secundaria y yo soy de la Ciudad de México, Claro, sí. y entonces vivía en una colonia de Iztapalapa y el ambiente era bastante hostil, Ujú. no solo en la colonia donde vivía, sino también en la casa, ¿no? Había muchas carencias y se vivían situaciones difíciles y entonces en una crisis ahí existencial adolescente yo dije, no, pues es que yo voy a estudiar psicología porque entonces voy a entenderme y voy a tratar de resolver mis problemas, lo cual pues es muy común Sí, entre la gente que elige la psicología, pero pues es falso, ¿no? Porque ya cuando sí, entras a la carrera te das cuenta que es bastante más complejo ya. de lo que pensabas. Pero surge justo ahí en la adolescencia Más o por menos qué edad tenías, Mar. 15 años, Ah, ok. 14 o 15 años. Ok, ok. Uh-huh.
Ujú. ¿Y alguna otra carrera si no hubiera sido psicología que te Sí, hubiera gustado? fíjate que después evoluciona cuando estoy en la preparatoria lista para, bueno, en el CCH, Sí, estudié en claro. el CCH Azcapotzalco. Cuando estoy lista para escoger la carrera, Ujú. estaba yo pensando en elegir medicina porque quería especializarme como en un área más completa, ¿no? Como Ujú. la psiquiatría. Y entonces ahí abarcabas como esta onda de la psicología, además con fármacos. Ah, órale. Pero recordé que no soy como muy buena para ver sangre y cosas así. Dije, creo que no, No es lo tuyo. no es lo mío. Y entonces como segunda opción elegí, o más bien como primera opción descarté la medicina Ok. y elegí psicología, ¿no? Órale. Como primera opción. ¿Y qué tal? ¿En dónde estudiaste? Yo estudié en la UNAM, Ah. en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en Ciudad de México. ¿Esa es como una institución independiente aparte? Como Es una, ¿cómo es? Es la UNAM, Ajá. pero no está propiamente dentro de CEU, es una de sus Ah, ok. escuelas que está en la Ciudad de México, ¿no? Y Ya, se está muy al oriente de la ciudad, está justo saliendo del metro Guelatao, ahí está la Facultad ya. de Estudios Superiores de Zaragoza. Y bueno, ya que entras a la universidad, ¿cuál fue cómo fue ese proceso de irte enamorando de la carrera? Porque obviamente, como lo mencionabas a un Sí, principio, como que tienes la idea romántica, como sí. a lo mejor muchos de los artistas o los que tenemos Ujú. la oportunidad de estudiar en alguna universidad donde te enseñen, donde te salgas como una licenciatura en artes. Sí. Yo, por ejemplo, en lo personal, cuando me vine a estudiar a Jalapa, mi sueño romántico de la Ujú. universidad era que iba yo a llegar y que los salones de arte iban a estar ahí llenos de modelos al desnudo Claro. y las clases de dibujo y pintura y que te ibas a pasar de un salón a otro dibujando y todo el tiempo iba a ser Sí. así y que saliendo de ahí todos nos íbamos a ir a un bar súper bohemio y cosas. Y llegas y para empezar ni dibujo había, ni pintura había, entonces, Mis salones. mi salón, casi, ya eso, Ok, o sea, ese proceso, pues, ¿no? claro, Donde se va enfrente, te vas dando cuenta de lo que es verdaderamente la carrera. En tu caso, claro. ¿cómo fue ese proceso, Mar? Fue complicado, fíjate, porque cuando yo entro a la carrera pasan varias cosas. Yo estoy trabajando, Ujú. entonces yo trabajo en áreas administrativas. Ok. Y entonces entras a la carrera y justo vienes con esa idea de que, ay, no, pues de inmediato te van a enseñar a trabajar con pacientes Ujú. y Freud, ¿no? Vienes con la idea de Sí, sí, Freud sí, sí. y la teoría y te encuentras con que lo primero que te metes es historia, ¿no? Sí. Historia de la Ah, psicología desde la filosofía y entonces es ¿qué es esto, no? Así. muy aburrido, o sea, y te la avientas un año prácticamente en eso. Sí, Y estadística, ¿no? sí. Es lo que haces. Y es muy aburrido y es cansado, o sea, de pronto yo recuerdo que muchos compañeros de la generación decían, no, estoy decepcionado de esta carrera, o sea, tú piensas que vas a entrar en neurociencias, por ejemplo, de Sí. inicio, y no fue nuestro caso, ¿no? No fue Ah, ahí en esa escuela particular porque cada escuela tiene como libre cátedra y tiene como su propio plan de estudios. ya. Y en ese momento pues fue así, No manches. un poco decepcionante. Sí, sí, me imagino. ¿Y en la preparatoria no tuviste como un acercamiento a la filosofía o a la Sí, historia? sí, cuando estás en el CCH, que es donde yo estudié, en el último semestre, en el último año, los Ujú, últimos 2 semestres, eliges tus materias ujú, que van ya enfilados hacia el área. ujú. Pero pues la verdad es que es muy breve, ¿no? O sea, yo me Sí, acuerdo que tenía psicología y ciencias de la salud, que es lo que más se apega, biología sí, y estadística, ¿no? Pero es mínimo, ¿no? Psicología ves como una embarrada de todos los psicólogos más famosos sí, 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 sí. y te hablan de eso, pero cuando entras es difícil, ¿no? Te digo, fue muy difícil, es como decepcionante Principio, al principio, sí. el primer año, pero luego ya se empieza a poner bueno porque Ujú. casi desde el tercer semestre empiezas o empezamos a hacer como prácticas, ¿no? A Ah, aplicar pruebas, a calificarlas, a trabajar con las ratas, porque la ay, facultad cría ratas y entonces te enseñan a condicionar a las ratas. ¿cómo crees? En serio, entonces
todo tu semestre tienes una rata, te asignan una rata a tu equipo. Ajá. Y tú tienes que empezarla a condicionar con varias técnicas que te van enseñando en el laboratorio. Y una de las consignas es que si la rata muere, estás reprobado. No manches. Sí. No, ya se murió todo. Sí. No, ¿en serio? Entonces, ¿Y la tuya se murió? no, afortunadamente. Sí la cuidé bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál era lo que tenías que hacer con la rata? Bueno, ¿Cuáles eran las actividades? condicionar la rata es una caja donde tienen una palanquita y la tienes que enseñar a que palanquee, prende un foquito y le das comida. Entonces la rata aprende a darle a la palanca y entiende que cuando enciende el foquito le das comida. Y entonces esos vas haciendo registros, se llama condicionamiento, Ajá. vas haciendo registros y entonces prácticamente tú haces que la rata haga cosas, ¿no? Sí. Y luego le enseñas a que tiene unas rejas, que haga ciertas cosas y si no las hace le das una descarga eléctrica, ¿no? Entonces la rata va aprendiendo poco a poco qué es lo que tú quieres, porque ella lo que va a buscar siempre es comida y agua. Ajá. Entonces es un poco difícil, ¿no? Porque hay que tener a esta ratita un poco limitada en comida, en agua, para que entonces haga las tareas que tú le quieres asignar según lo que tú quieres medir. Sí. Y bueno, y supongo que es que estoy tratando de imaginarme así yo con mi rata y mi caja, ¿no? Sí. Toques. Sí, sí la caja tiene botones, entonces según la actividad que te corresponde en ese día en el laboratorio hay que estar ahí. Entonces tu rata se queda en el laboratorio, pero te viene el fin de semana, entonces tienes que medir la comida que le vas a dejar suficiente para que sobreviva el agua, pero que no se muera. Esa es la consigna. Y este proceso, ¿qué similitud tiene con el proceso ya de, pues, aplicárselo a una persona? ¿O por qué o sea, tú qué tienes que aprender de este ejercicio? Pues tenemos que aprender qué es el condicionamiento operante, porque la psicología estudia la conducta humana. Y entonces te enseñan cómo se condiciona, o sea, cómo las personas o los animales, en este caso, se condicionan a ciertos estímulos del ambiente para obtener ciertas respuestas. Y bueno, es aprender eso, pero también aprender el método científico, porque la psicología pues es una ciencia y hay que medirla y hay que hacer test de medición y qué es lo que voy a medir. Entonces, pues estamos metidos en el método científico el primer año y medio, ¿no? De la carrera. Por eso te decía que cuando entras es un poco aburrido, ¿no? Porque tú ya quieres estar con el paciente. Pero después de que terminas la carrera te das cuenta pues, que era necesario saber todas esas cosas para que pudieras comprender cómo es que vas a hacer tus intervenciones en el caso de que sea el área clínica, ¿no? A la que yo me dedico. Pero hay otras áreas. ¿Qué otras áreas hay? Así, por ejemplo. El trabajo industrial, psicología industrial del trabajo, educativa, donde trabajas con niños, y bueno, ahora hay otras más, ¿no? Pero esas eran como las tres que se manejaban en ese momento que yo estudié la carrera. ¿Y a ti la que más te llamó o la que siempre supiste era clínica? No, fíjate que a eso voy, ¿no? Que yo pensaba que me iba a dedicar a la psicología industrial o a la psicología del trabajo porque pues yo estaba trabajando en una empresa que se dedicaba a dar servicio a comedores industriales. Y entonces yo estaba en un área administrativa y me invitan a formar parte de los recursos humanos, a hacer el departamento. Ya estaba, pero como a mejorarlo. Y yo digo que sí, entonces digo, no, pues yo me voy a dedicar a los recursos humanos toda mi vida, ¿no? Okay. Pero va pasando el tiempo y más o menos como en el segundo, tercer semestre pasan varias cosas. Una es que estaba viviendo una situación difícil, ¿no? En mi casa, para mí era complicado compaginar la escuela y el trabajo, era muy complicado. Lo de casa. Y aparte la situación de la casa, ¿no? Que era una situación difícil y en ese tiempo tenía una compañera que se volvió una gran amiga mía, que por cierto se llamaba Viridiana, y se enferma y muere muy rápido, ¿no? Okay. En el momento que se enferma, al siguiente mes muere
ella tenía leucemia y no lo sabía. Entonces ese evento hace que para mí sea muy complicado seguir en la escuela, ¿no? Porque pues porque me impactó mucho, porque era mi amiga, porque era muy complicado ir y entonces yo me refugiaba mucho en el trabajo, ¿no? Ya no iba a la escuela, hasta que un día me encontré en un pasillo a uno de mis profesores que se llama Gerardo Reyes y entonces me pregunta, oye, ¿cómo está tu amiga? Y no sé qué, entonces ya, no, es que se murió y entonces me puse muy mal y él me invita a que tome terapia. Entonces ese es mi primer acercamiento a la terapia, ¿no? Yo tomé terapia y él pues me da una vuelta de la terapia, me ayuda a resolver problemas, a tomar decisiones que en ese momento de mi vida no sabía qué hacer y me cambia, ¿no? Completamente la vida y entonces es como el despertar así de, Claro. como que la psicología clínica, estar en terapia con paciente me interesa. Sí. Pero yo seguía trabajando en recursos humanos y entonces la línea iba hasta ahí, hasta que por ahí del sexto semestre viene otro maestro, porque en el sexto semestre ya empezamos con pacientes en una cámara de GESE. Entonces, en una cámara que es un cristal, Sí. está el paciente y terapeuta y todos los alumnos estamos acá atrás, ¿no? Viendo cómo se hace la terapia. Y entonces... Perdón, ¿el paciente sabía? ¿Lo estaban viendo? Sí, claro, el paciente está enterado de que atrás hay un grupo de expertos, que éramos nosotros, que apenas estábamos empezando, y entonces en terapia estaba alguno de los compañeros haciendo terapia, poniendo en práctica lo que ya se ha aprendido en teoría. Sí. Y entonces nos asignan pacientes y cada día te toca, ¿no? Pasar y los que están atrás te ven y, no, pues te faltó esto, pregunta esto, no hiciste estas cosas. Y entonces cuando es mi turno de pasar, paso con el paciente, hago mi protocolo y entonces cuando salgo el maestro, que se llama Alberto Solís, me acuerdo que él me dijo, tú eres una terapeuta. Órale, qué chido. O sea, lo hiciste muy bien, no se te escapó nada, te pusiste nervioso. Y eso hizo como que, sí, o sea, voy a cambiar. Y entonces ahí cambié completamente mi perspectiva y decidí que me iba a dedicar a la psicología clínica, a trabajar con pacientes. Tú seguías, obviamente, esto no quitó que tú siguieras trabajando en una empresa. Pues. Sí, y... ¿O se cambió, perdón? Fíjate que cambia porque termino de trabajar ahí, pero seguí trabajando en áreas administrativas, ¿no? Con otro contador y haciendo trabajo administrativo. Pero te digo, fue muy difícil. Para mí fue muy difícil compaginarlo, era muy complicado. Me imagino. Entonces siempre fui como atrasada, ¿no? Siempre fui atrasada en la carrera porque era muy complicado trabajar y estudiar. Sí, y luego también en Ciudad de México, ¿no? Que, bueno, parece que, o sea, no sé si a nivel geográfico, pero un punto esté lejos del otro, pero el hecho ajá, exacto, o sea, no es lo mismo aquí, por ejemplo, Jalapa, ¿no? Que está todo un poco más cerca relativamente. Y que, por ejemplo, si no hay tráfico como hoy, domingo, por ejemplo, pues llegas más rápido a un punto que te haces, no sé, 20 minutos, llegas en 5, 10 minutos, o sea, así. Y en Ciudad de México o sea, es catastrófico eso. Sí, te la pasas y más horas viajando, ¿no? Transportando. No, y me imagino aparte para los estudiantes que sí es súper complejo. Bueno, en tu caso, que aparte tenías que lidiar con estas situaciones familiares, el trabajo, la escuela, ¿no? Sí, fue un poco complicado. Sí, me imagino, Mar. Pero te digo, ahí me doy cuenta y decido que me voy a ir por el área clínica. Y luego coincide con que renuncio a mi trabajo, después me busco otro más o menos igual, ¿no? Pues en el área clínica, digo, en el área administrativa. Y bueno, y luego después decidir qué enfoque. Porque con qué enfoque vamos a trabajar, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso de los enfoques? Por ejemplo, hay varios enfoques, ¿no? El enfoque psicoanalítico, que todo el mundo conoce, al menos que han escuchado, que es muy famoso. Está otro enfoque que se llama sistémico, otro enfoque que se llama gestal, y otro enfoque que es en el que yo me quedé, que elegí, porque
de principio fue la terapia que a mí me funcionó para Ok, resolver problemas, ok, que se llama cognitivo-conductual. ok. Y entonces, a partir de ahí, eh, tu línea, ¿no? O sea, la escuela tenía en aquel tiempo el plan de estudios de como de enseñarte un poquito de todo, excepto de Ujú, psicología, del trabajo casi no, ok, era muy poco, o sí. algunos maestros lo tocaban, pero sí enseñarte varios de los enfoques que se trabajan, ¿no? Y Ujú, psicoanalítico tampoco, ya, no era ya. como, te lo Ah, enseñaban como en teoría, pero ok. no era algo que pusieras en práctica en la clínica. Pero bueno, a partir de ahí yo decido que me voy a ir por esa línea. ¿Y qué fue lo que te llamó exactamente la atención? ¿O qué se, aparte del que fue la que tú, a ti te sirvió como personalmente, Ujú. qué otra cosa hizo que te llamara la atención? ¿El método? El ¿Era muy cómodo para ti? ¿O en qué consiste ese método? que, que funciona. Ujú. O Ah, ok. sea, es el tipo de enfoque que tiene más evidencia de que Ujú. funciona, se centra en resolver problemas Mm, y en cambiar la forma de pensar. ok. Entonces, Perdón, ¿nos puedes poner un ejemplo? ah, pues fíjate que está muy interesante porque cuando yo entro a terapia aprendo a que antes de sentir pienso. Eso no lo sabes, ¿no? Ujú, ujú. O sea, o yo Sí. no lo sabía. Entonces, muchos de nuestros problemas se los atribuimos a las cosas que nos pasan en el exterior. Ah, no, pues es que si llueve mucho, yo me siento triste porque a mí me gustan los días soleados y cuando llueve y Mm, baja ya. la niebla, Jalapa es como Sí, sí, una sí. situación que a mí me Triste. pone triste. Ah, sí, sí. Y entonces cuando entras a terapia y empiezas a trabajar Ujú, con tu terapeuta cognitivo-conductual, él te empieza a enseñar que antes de tener una ujú, emoción, ujú. de lo que sea que pase, tú tienes una percepción, una creencia acerca de lo que pase. Entonces puede ser que esté lloviendo, pero ¿qué representa para ti la lluvia? ¿Qué piensas? ¿Qué pensamientos y qué creencias tienes acerca de la lluvia, de los días nublados? Y entonces ahí te vas dando cuenta que no importa lo que pase afuera, qué es lo que tú piensas y crees acerca de eso que sucede? Y a partir de eso, tú puedes cambiar tu forma de pensar. Oh, Y si ya. cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de sentir. Si piensas mejor, te sientes mejor. Oh. Así es. Y que es una terapia relativamente breve Ujú. que te ayuda a resolver problemas. Ese es el objetivo. ¿Tú en qué momento, Mar, recomiendas empezar a tomar terapia? O sea, de la vida, ¿no? ¿Tiene que esperarse a que suceda un evento como mm, a que haya un momento difícil en tu vida? ¿O tiene que ser como algo que debe ser muy básico para todo el ser humano? Así como ir a la escuela, así como alimentarse, así como... Por ahí leía yo en internet veía yo que alguien Uh decía -huh. que tiene que ser la canasta básica. Ok. ¿No? ¿Tú crees que la terapia psicológica debe ser terapia básica en el ser humano? Pues yo creo que habría que entrenar a los chicos, o sea, desde Ujú, que somos muy niños, entrenarnos con educación emocional, aprender a autorregularnos, pero no siempre se da, ¿no? ujú, Entonces, cuando eres pequeño, pues casi que te llevan al psicólogo por problemas de aprendizaje, ¿no? Porque ya. no puedes aprender matemáticas o porque tienes problemas de conducta con Ujú, otros niños. Pero creo que ya siendo adultos, puedes ir a terapia en el momento que tú consideres que tienes un problema que está mermando tu estilo de vida o que ya está teniendo consecuencias en varias áreas de tu vida, ¿no? ok, O sea, por ejemplo, puedes decir, no, pues es que yo me siento triste, pero me he sentido tan triste que dejo de ir a trabajar, que, que ya no me interesa salir con los amigos, que cosas que disfrutabas o que te gustaba hacer, ya perdiste el interés. No, sí, no necesariamente tiene que ser triste, enojo, lo que sea que te esté generando algún inconveniente para continuar con tu vida ujú, diaria, ujú, yo creo que es el momento de ir a terapia. ok. Uh -huh. Porque te pregunto esto porque, bueno, conozco, tengo amigos Uh y -huh. conozco muchas personas que
de pronto, yo no sé, desde mi percepción, ¿no? A lo mejor desde mi percepción a través de mis experiencias, ¿no? Ok, Claro, pero eh, luego veo que se toma como hasta algo muy cotidiano, pero no sé si la palabra es cotidiano, pero como si fuera, como si fuera así como de, voy a aprender la tele, ¿sabes? ajá, Así, fui a terapia y fui a chillar un rato, y fui a hacer esto, y fui a hacer otro. Y ves que los resultados de su vida siguen siendo los mismos, claro. ¿sabes? Entonces ahí es donde te preguntas, bueno, ¿está bien la persona? ¿Está bien? ¿Es la psicóloga, el psicólogo? Ujú. O qué es lo que sucede ahí, pues, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo soy de una generación que apenas yo creo que se estaba como, a menos en mi escuela, pues, difícilmente había psicólogo. Creo que Claro, hasta la prepa y en la universidad fue como que ya este, había por ahí un psicólogo y que, sobre ujú. todo, muy buena onda los psicólogos. Somos Estaba chidos. chido, sí, 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 sí. No, sí, yo sí Sí, recuerdo a mis maestros, sobre todo a los psicólogos. sí. Este, pero en la primaria, en el preescolar o en la secundaria, no Ujú. recuerdo así como vida psicológica, pero como que hoy en la actualidad ya es más común, ¿no? O sea, Sí, que se está haciendo más, no sé si fue, bueno, tú me dirás, ¿no? ¿A qué se deba esto? Pero a lo que iba, es que están generando ahí varias preguntas, pero lo que te iba a preguntar era que, ¿qué tan sano es para que, sobre todo con una persona, un adolescente, que no tiene como esos efectos, o que yo siento que desde mi perspectiva, desde mi generación eran como algo, cosas normales, ¿sabes? O sea, como de que, pues no sé, me peleé con mis amigos de la cuadra, ¿no? O ujú, me quedé sin amigos, o con mi mejor amigo, o me dejó la novia, ujú. este, y en ese entonces, pues te aguantabas, ¿no? Muy Chillabas, bien. o salías a echar la Sí, cáscara, o te distraías porque agarrabas tu bici y te ibas a, no sé, claro. o sea, sí te dolía el corazoncito, pero te ibas a distraer a otro lado. Tantito y Ajá. luego había que Pero hacer ahora cosas. creo, yo veo cada vez es que es más común como encontrar el caso de que, no, es que fui a terapia. ¿Por qué vas a terapia? Pues porque terminé con mi novio. ¿Y cuánto tiempo duraste con tu novio? No, no, un mes o 2 semanas. Órale, chido. Ya. O sea, como esas cosas, pues. ¿Tú cómo ves ese punto? Bueno, pues yo creo que primero habría que analizar cada caso, ¿no? Claro, claro, sí. Pero, y lo que te decía, hay distintos enfoques terapéuticos. Ujú, ujú. Algunos enfoques tienen una duración más extensa, como el psicoanálisis o como otro tipo de enfoques. Hay terapias breves, ¿no? Eh, Mira, el objetivo de la psicoterapia cognitivo-conductual, primero es que tú aprendas a pensar mejor para sentirte mejor y luego que seas tú tu propio terapeuta. O sea, que no generes una dependencia del terapeuta. Claro que en algún otro momento Sí, de tu sí. vida se puede presentar otra situación completamente diferente a la que viviste con tu primer terapeuta. Claro que estás en la libertad de retomar la terapia con ese terapeuta o con otro. Pero el objetivo de la terapia cognitivo-conductual es que tú aprendas las técnicas para que tú mismo te las apliques en el momento en que vuelvas a tener alguna crisis. Mm. Que tú seas tu propio terapeuta y que tú seas quien te autorregule. Entonces, fíjate que lo que comentas de que, ay, pues es que voy a terapia, llevo, no sé, mucho tiempo y que parece que es una moda, ¿no? Ujú. Habría que ver el enfoque porque si es psicoanalista, pues a veces dura bastante más tiempo. Ya. Desconozco qué es lo que se Sí, haga. sí, 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 sí. No, nunca he hecho terapia psicoanalítica ni me he formado en esa Mm. área. Podría ser eso. Y luego otra de las cosas que yo creo es que pues está de moda, ¿no? También las redes sociales y que eh, ah, pasa mucho en estas nuevas generaciones que no soportan sufrir tantito. Es que a eso iba. O Entonces, sea, ¿no? Si hay ¿qué una corriente sucede? más ¿Qué sucede? hedonista, así Que alguien me explique qué es que estoy pasa. incómodo. No, no, yo no me puedo sentir incómodo porque venimos a ser felices y de pronto te das cuenta que no necesariamente es así, ¿no? O Claro. sea, este, eh, el mundo es complicado, es difícil y es riesgoso, ¿no? Ujú. Tampoco hay que Sí, encerrarnos no, no, para que no. no vivamos, pero esta nueva corriente, ¿no? Donde no debemos sufrir nada
y donde debemos tener placer inmediato, pues hace que algunas personas elijan ir a terapia pues todo el tiempo, ¿no? Sí. Que también tienen derecho a hacerlo. No, claro, claro. Pero justamente es que para allá iba, ¿no? Porque lo que yo percibo de la sociedad, ¿no? De las nuevas generaciones, sin etiquetarlos, ¿no? Porque Sí, no todos, claro. O sea, he No, conocido claro. a chavitos así que, pues dirían en mi pueblo, bien rudos, o sea, para la vida, Sí, O sea, claro. no solamente en el aspecto de que sean muy independientes, ¿no? Pero, pero emocionalmente se ve una fortaleza, ¿no? Y que hasta luego te hacen recordar así como de, "Ay, se equivocó de época". Ok, Sí, sí. sí. No, y es que de verdad, o sea, luego así, como se pone uno luego a recordar, ¿no? O sea, comparas, yo creo que es inevitable de repente comparar esas generaciones, ¿no? En donde, o sea, tu generación con una más Claro. nueva y decir, no manches, el clásico, ¿no? Comentarios de que, no, chavos, en tus tiempos, esto, el otro. Yo en mis tiempos. Ajá, ajá. Ajá. Pero también es que ahorita que estás diciendo esto de que no, no hay una educación realmente, en mi caso no lo hubo, o sea, no hubo ni por educación familiar, porque había mucha ignorancia, o sea, en mi casa pues, nadie llevaba terapia psicológica, yo no recuerdo. Claro. Todos los hechos decían que no llevaba. Aparte, yo crecí en un ambiente pues, violento, ¿no? O Claro. sea, la verdad, ¿no? O sea, Hostil. sí, hostil. Y que luego aquí bromeando con los amigos, ¿no? Justamente hace una semana estábamos platicando estábamos ahí molestándonos. Normalmente es lo que hacemos. Nos molestamos cuando estamos sin hacer nada. A ver quién, A quién ver vivió qué. el ambiente Ajá, más ajá, violento. exacto. Sí, no, chavos, pues no aguantas nada. No aguantas nada. Ajá. Sí. Pero, pero la verdad es que, o sea, eso como todo, yo creo que tuvo sus pros y hubo muchos contras, ¿no? Claro. Porque en mi caso, muchos de los contras que hubo es que yo como que me fui, yo le platicaba, luego no me creen aquí la banda, pero yo le digo Has que sufrido. no, aparte sobre todo que los efectos que tuvo el vivir en un ambiente hostil, familiar, Y de violencia. de violencia, pues, y no solamente violencia física, sino de todo tipo, Sí, hasta claro. visual, ¿no? Claro. A mí sí hubo una etapa, sobre todo te digo, antes de empezar te platicaba, ¿no? De mi adolescencia, este, que como que sí había consecuencias en un estado de ánimo en el que yo no me sentía cómodo. Y mi Ok. estado de ánimo en el que yo, algo me decía, es que tú eres extrovertido, pues. O sea, yo quería disfrutar de las cosas de la vida, yo era, como que yo quería tener muchos amigos, ¿no? Claro. Yo no me sentía cómodo siendo introvertido. Hay personas que yo veo que dicen, no, por naturaleza esa persona como que es introvertido, ¿no? O no sé, hay que investigar por qué, ¿no? Claro. Pero yo sabía, desde muy chico, sabía que yo no quería ser introvertido. O sea, que yo quería ser una persona extrovertida, disfrutar de la vida, amiguero, eso, ¿verdad? Pero de repente, ya de adulto, lo vas viendo en retrospectiva, y eso platicaba yo con mis amigos, a otra amiga le platicaba, le decía, es que yo vi cómo esos efectos me fueron cobrando factura a una edad en la que de repente me veo con amigos que sí son muy sociables, que son como a mí me gustaría ser, ¿no? Y yo no puedo desenvolverme, o sea, una atorón ahí, pues, Ok. o sea, como atorado, así como no saber cómo, y aparte otro sentimiento como de inseguridad, Sí. ¿sabes? O sea, ¿cómo es eso de la psicología del ser humano, pues, o del cerebro, no sé a qué se deba, que estás con tus amigos, estás en un ambiente sano en el que te puedes decir, que dices, no, pues aquí está chido. Estos son los amigos que siempre quise tener, ¿no? Y de pronto sientes una torona ahí, así como de, no puedo fluir, no Claro. puedo, no puedo, no puedo. Y, de repente, y más atrás te ves como que algo te recuerda a casa, ¿sabes? Claro. O a las situaciones que viviste más chico, X, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente, bueno, te contaba antes de empezar esta charla, que
yo acudo, mi primer contacto con una psicóloga fue porque yo empecé a tener sueños. Ya no sé si tuvo que ver justamente por los ambientes, el ambiente violento, X, los Ok, problemas, pero seguramente sí. sí, ajá, pero yo, por ejemplo, era sonámbulo, ¿no? Ujú. Muy niño, desde muy chiquito, Ok. así. Entonces, no solamente se empezó a hacer como más notorio y más frecuente los episodios de sonambulismo, sino que además tenía sueños como muy feos, ¿no? Muy Claro, oscuros, ¿no? claro. Así, pero oscuros, así como muy... Y yo no veía pues, películas de terror porque siempre así como que en esa etapa me daba mucho Me miedo, daba pues, miedo. pero yo veía así como literal soñaba con demonios, Ya. soñaba con... No manches, tuve un sueño así, pero bien cañón, me Se llaman acuerdo. terrores nocturnos. No manches, pero... Ujú. Bueno, no te hablamos de eso. Ya se Ok. puso bueno esto. Ya le voy Tuve a dar terror nocturno. terapia, Sí, 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 sí. Pero, Pónganse en la lista, pero muchachos. bueno, el punto es de que por ese acercamiento, Ok. por eso que empezó a hacerse muy notorio, ya mi mamá como que toma cartas en el asunto y dice, vamos a llevarte a terapia. Y ya Mm, investigó por ahí, y fui con yo con una psicóloga, creo que fui 2 veces o 3. ujú. La psicóloga, sí recuerdo, no sé si fue eso, si no era, pero yo creo que de algo sirvió. Yo te digo, sí, psicóloga, yo creo Claro. que algo, no sé. Era nueva. Era nueva, pero me dijo, tú lo que tienes es sobra de energía, ¿no? Tú tienes energía ahí Ponte a hacer algo. estancada, ponte a hacer algo. ¿Qué te gusta hacer? No, Ok. pues me gusta dibujar. ¿Y Ujú. por qué no dibujas? No, pues sí dibujo ya, mis cuadernos así llenos de dibujos, ¿no? Sí, me gusta. ¿Y qué más? No, pues me gusta el graffiti. Yo creo que ya grafiteaba yo así, ¿no? En mis libretas y cosas. Ah, oye, ¿y no te gustaría aprender a pintar bien, no? O esto, el otro. No, sí, pero no conozco a nadie, ¿no? Ya él conocía a un maestro, Ujú. que fue el que me dijo, ah, mira, vete a buscar a este maestro y dile que te dé clases, él da clases. Ok. Y ya, o sea, duró 3 días, creo, en 3 días ya me despachó. Pero eras adolescente. Sí, 16 años me acuerdo, ¿no? Tenía. Sí. Pero, ya no creo por qué te estaba diciendo esto, pero, pero, no, era justamente por lo que estabas platicando, o sea, de que no es criticar, pues, ¿no? No es Ujú, criticar a las generaciones actuales, ¿no? ujú. Pero, pero sí se ve algo, una gran diferencia, pues, ¿no? Yo Sí, veo, por claro. ejemplo, ahorita, ¿no? A chicos que vienen a la escuela con Viri, ¿no? Ujú. A la de artes. Y hay unos niños así que solamente porque sus papás le ponen atención, se ve la diferencia de los que no le Claro, ponen atención. claro, Y no, y tampoco creo que sea que les den terapia a los papás, ¿sabes? Sino que solamente le arriman las cosas que los niños necesitan. claro. Y se ve, o sea, se ve, y de repente dices, no manches, eso, a mí, ¿qué hubiera pasado si de repente en esa generación que a mí me tocó, Ujú, o en mi familia, o si hubiera existido la información ujú. y el interés por informarse, ¿qué hubiera pasado o qué hubiera sido en mi vida, ¿no? Cuántas cosas uno se pudo haber evitado, ¿no? Claro, pero también es importante recordar que independientemente de lo que viviste, que Ujú, seguramente fue complicado y difícil, tú hoy no estarías aquí ujú, haciendo entrevistas, ¿no? O sea, lo que te quiero decir, y volvemos a lo mismo, es cuál es la percepción que tú tienes de tu pasado, ¿no? O sea, sí fue violento, sí fue difícil, y todo eso que aprendiste de niño y que me comentabas hace un rato de que tú querías ser extrovertido y pero no podías y te sentías como inseguro, pues son mecanismos de defensa que aprendes. ¿Para qué? Pues para protegerte y para sobrevivir cuando eres niño, porque vives en un ambiente hostil, violento, agresivo, entonces son mecanismos que uno va aprendiendo. Entonces yo aprendo que me tengo que callar la boca porque si no me sueltan una cachetada, ¿no? ujú, ujú. Pero cuando ya soy mayor y quiero hacer otras cosas, pues no puedo hacer las cosas diferente porque no las había hecho antes. Entonces estoy condicionado como la rata que si hablo me van a dar una cachetada, ¿no? Sí. No quiero decir eso, muchachos, que están interpretando. Lo que quiero decir es que hay condicionamientos. ¿Y Sí, para qué aprendemos esos sí, condicionamientos? Para sobrevivir. sí, Y entonces, en algún momento de nuestra vida nos funcionan, pero en otro momento ya no. Y es cuando viene la crisis, ¿no? Y es cuando viene el problema.
Y lo que me comentaba es que yo tenía sueños muy raros y pesadillas y Ujú, entonces me levantaba y entonces ujú, seguramente lo que tú tenías era ahí algún trastorno de ujú. estrés postraumático, porque es muy común en los niños cuando tienen muchas pesadillas y eso, que algo les pasó que los marcó y entonces empiezan a tener pesadillas y empiezan a tener terrores nocturnos que Así se pueden llama. ser eso, sonambulismo o cualquier otro trastorno del sueño, ¿no? ¿Qué otros trastornos de sueños hay ahorita que lo tocas? Hay muchos. Sí, sí. Necesito sacar el DSM, no me Ajá. lo sé todos. Ajá. Pero Bueno, ese, ¿no? terrores nocturnos en niños es muy común. Y puede ser, hay muchos factores, pero el más común es estrés postraumático. O sea, algo pasó que al niño le impactó tanto que entonces empieza a tener pesadillas, empiezan con las pesadillas, con hacerse pipí en la cama, no querer ir a la escuela, entonces había que ahondar qué es lo que pasó para poderlo resolver. Hace poco supe porque no lo atendí, pero supe el caso de una chica que estaba en la natación conmigo y Ujú. me contó que su hija, un día llovió muy fuerte en Jalapa, ya sabes cómo son las lluvias en Jalapa, y se hacen ríos de agua y entonces estaba lloviendo mucho y creo que donde viven está muy, muy empinado y estaba el carro de su tío. Y ella se asomó por la ventana y vio cómo el agua movió el carro del tío. Y eso impactó tanto a la niña que empezó a tener este tipo de problemas, ¿no? Empezar a tener pesadillas, incluso pesadillas que no se relacionan con el evento, pero Ajá, empezó a ajá, tener ajá. pesadillas, no quería ir a la escuela, tantito se nublaba y empezaba a llorar de que no, es que va a llover horrible, y entonces pues es algo que al niño le impacta, ¿no? Ya. Y es muy común en estos ambientes de mucha violencia, ¿no? De violencia en el entorno, ¿no? En la colonia donde vivo Ujú. y violencia también en casa, ¿no? Porque Ya. pues si vivimos en un entorno violento, lo más probable es que haya también violencia dentro. Mm. Oye, Entonces, ahorita que tocas, que dices la palabra violencia, sí. eh, sabemos que existen varios tipos de violencia, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cuál es alguna de las más comunes que casi casi uno vive con ellas y no se da cuenta que está siendo uno violento? Es que te peguen, Ah, ¿no? Cuando oh, eres niño, por ejemplo, o en nuestra generación, ujú. somos más o menos de la Sí, misma generación, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Pues que vives con padres que educan Ujú, eh, con golpes, ¿no? ujú. Porque así aprendieron. Eh, ¿Crees que, bueno, o sea, yo creo que sí, ¿no? Pero las palabras, por ejemplo, los apodos, todo eso es violento, eso es, sí, Agresividad, sí, o sea, sí se puede traducir como sí, violencia. como agresividad. Y Ujú. eso sí, sí puede causar efectos en una persona, ¿no? Supongo. Sí, no en todas, ¿no? Hay personas que no se toman muy personales que les digas un apodo, pero hay otras que dependiendo su historia, Ujú, ujú. entonces no toleran mucho y sus creencias hacia los apodos o las bromas, pues son unas que cuando alguien hace una broma no las toleran o les afecta, ¿no? Ya, Entonces depende de cada persona. sí, ¿no? Bueno, volviendo a, a tu historia de ya de como tu formación profesional, Sí, este, pasas del ratón y luego empiezas a ya hacer prácticas con las personas, ajá. te dicen, no, tú eres buena para esto, Y yo dije, terapia sí eso es lo soy, que voy a hacer yo. ¿no? Me voy a Supongo dedicar. que te motivó bastante, Me motivó bastante. ¿no? O sea, por la Ya, etapa que venías pasando. exactamente. Ya había tenido mi primer acercamiento a la terapia como paciente con este colega y mentor. Ujú. Y luego con este maestro que me dice, yo creo que tú te deberías dedicar a esto porque es muy buena. Y entonces eso hace que diga, sí, me voy a dedicar a esto. Ujú. Y bueno, la formación de un psicólogo es, bueno, acabas como, supongo como medicina, ¿no? Tienes que hacer una especialidad, Sí, tienes que, o sea, es obligatorio la especialidad. en aquel momento cuando yo estudié, no. Ujú, Pero ahora ya es importante hacer la especialidad, o sea, ya no es suficiente la licencia o el título como ujú, psicólogo, ahora tienes que formarte en una especialidad como psicoterapeuta para ejercer, ¿no? ya, Como con pacientes. ya. ¿Tú saliste y luego empezaste a hacer tu especialidad? No, fíjate que lo que te decía,
yo termino la carrera y a mí me cuesta mucho trabajo, yo siempre voy atrás porque no, para mí no es posible combinarlo y entonces siempre voy atrasada, atrasada, atrasada. Y se me viene la vida, haces Sí, tu vida, te sí, 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 casas, sí, te sí, sí, mudas, sí, te sí. vienes a vivir a Jalapa, ¿no? Ujú. Yo empecé a trabajar en Ciudad de México como haciendo eh, mis primeras ¿Consultas? consultas psicológicas allá en Ciudad de México y con paciente que ha sido que fue muy difícil Sí. también, ¿no? Porque no es fácil atraer clientes, ¿no? O sea, todavía la gente tiene un estigma, o en aquel tiempo tenía un estigma acerca de la psicología que solo es para locos. Ahora creo que las generaciones tienen más apertura, Sí, pero aún así no van a terapia, ¿no? es el detalle, ¿no? Exactamente, es el detalle. Solamente es estudiar, sino también. Exacto. Entonces, desde que yo termino la carrera a duras penas, me doy cuenta que no es suficiente, que tengo que seguirme preparando todo el tiempo desde mi primer paciente, porque te llegan con algunas problemáticas que tú dices, ¿y en qué libro encuentro esto? Porque no está, ¿no? Y entonces te das cuenta que tienes que estar constantemente actualizándote, leyendo, tomando libros, tomando asesorías y cursos para que tú puedas, como terapeuta, dar un buen servicio a tu cliente, ¿no? Claro, claro. Así que desde que yo terminé no he parado, o sea, todo el tiempo he estado actualizándome, estudiando de manera autodidacta y también este, entrando a ciertos cursos para aprender más cosas, ¿no? Actualmente estoy estudiando una maestría en Órale. psicoterapia cognitivo-conductual, Oh, qué entonces, chingón. ¿Cuánto falta para que oh, acabe? un año. Ajá. Ah, ya se va rápido, ya. Ahí Ya va voy. menos, ya va menos. Sí, entonces, pues lo hago porque me encanta la psicología, creo que es mi pasión y Ujú, también porque estoy comprometida ujú, ujú. con mis clientes a darles un buen servicio porque lo hicieron conmigo, ¿no? Lo Sí, que cuando yo fui a terapia tenía una problemática y la pude resolver. sí. Yo creo que eso es muy importante, Mar, Ujú. porque, híjole, desgraciadamente a veces sucede que la manera en la que el destino, o sea, un evento marca a lo que nos vamos a dedicar, Ajá, ¿no? Obviamente no siempre es bonito, ¿no? Ese claro. evento, Ujú. pero, por ejemplo, en tu caso fue, creo, esa gota que derramó el vaso o lo que y te dijo, no, es acá, ¿no? Fue Sí, lo de tu amiga, lo de mi ¿no? amiga, Que sí, es un suceso así como bien duro, que me rebasa ajá, completamente. Ujú. pero si no hubiera pasado, ¿no? También, si no hubiera pasado, si tu amiga siguiera, ¿no? Ujú. Físicamente aquí, ¿no? A lo mejor hubieras estado dedicándote a otra cosa, no sé, Claro, o hubiera pasado otro evento, tal vez, claro. no lo sabemos, ¿no? Ujú. Pero eso es bien, creo que es bien importante, porque ahorita que decías eso, a mí me recuerda cuando lo que hizo realmente que yo me inclinara por querer estudiar algo que tuviera relacionado con el arte, ¿no? O sea, Ujú. cómo el camino te va llevando la vida, ¿no? O sea, Claro. te va poniendo Ujú. las cosas, ¿no? Te digo, me acerqué con esa psicóloga y él fue el que me canalizó con este maestro. Pero yo tuve un evento de niño que cuando yo tenía 8 años, me acuerdo perfectamente. Ujú. Es una de las poquitas cosas que me acuerdo de cuando era niño. Pero mi papá nos lleva a mi hermana, todavía no estaba mi hermano menor, me lleva a mi hermana y a mí, obviamente con mi mamá. Fuimos los cuatro a Ciudad de México, ¿no? No sé Ok. qué fuimos a Ciudad de México, fuimos a ver algo de su trabajo, creo, o a pasear, no sé. Ujú. Pero fuimos a Chapultepec Ujú. y había un caricaturista. Ok, ajá. Muy Entonces, común. ¿no? Muy común. Entonces, eh, pues nada, o sea, llega, nos sentamos y así, pero el impacto así fue tan fuerte, ¿no? De nada más ver cómo estaba haciendo una caricatura de mi rostro y el de mi hermana, Ujú. que yo estaba embobado, pues, ¿no? Y ahí recuerdo que yo dije, yo quiero hacer esto, Ok. ¿no? Tanto que hasta mi mamá como que intentó buscar por ahí cerca en Orizaba, en la región, como clases de caricaturismo, cosas de eso, Ujú. que aprendí a dibujar, pero no, estaba todavía muy
precaria la cosa de las del artes por arte. allá. Ya fue más adelante, pues, ¿no? Que, que esto, que sea lo del psicólogo y después lo del maestro y tal, y ya fue que me vine para estudiar acá a Lapa, Ok. ¿no? Eh, pero a lo que iba es que, bueno, no todos, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué tan importante es como, o cómo se le puede más bien conducir desde niño, o, sí, pues desde chico, valga la redundancia, a un pequeño para que encuentre su camino sin pasar por todo este tipo de cosas, pues, o ayudarlo así como lo menos, lo menos, lo menos. O sea, yo creo que es que no se ve bien complejo, ¿no? Porque luego dices, ves, y dices, no más, tú tienes, o sea, hay a veces, obviamente, casos de personas que tienen todo o tuvieron todo y Ujú, no, o sea, simplemente o se fueron a un vicio, ujú. o se fueron a estudiar otra cosa, o se dedicaron simplemente a otra cosa, menos a lo que quizás también tenían potencial, ¿no? Bueno, es que no puedes poner a un niño en una burbuja para que no le pase nada, ¿no? Ujú, ujú. Eso no puede ser posible. La vida es así, o sea, te van a pasar cosas que te van a doler, que te van a lastimar, que te van a marcar, pero lo importante es que tú aprendas a resolverlas, eso es lo importante. Y no es, ay, proteger al niño o encaminarlo a que no sufra o a que no le pase o a que no genere un trauma. Eventualmente lo va a tener. No importa que tenga los mejores padres, las mejores condiciones, el dinero, la educación, algo va a pasar que le va a generar alguna situación traumática eventualmente. ¿Por qué? Porque así somos, ¿no? Porque tenemos un carácter y un temperamento, una personalidad que está condicionada a factores biológicos y educativos y sociales y lo que para uno no tiene mella, para otro va a ser algo impactante. Entonces, no lo puedes evitar. Ujú. Eventualmente, aunque tengas todo, pues a tus hijos, pues aunque seas un buen padre, Sí, sí, a sí. vista de todos, tus hijos van a considerarte pues que más o menos, Sí, ¿no? claro, Que sí. algo te faltó, Sí. porque así es la vida. Ujú. Eventualmente, ¿no? Les generarás algún trauma. ¿Qué hacer? Lo menos traumas posibles, a Ujú. lo mejor, eso es lo que podrías hacer. Y lo que también yo creo que se podría hacer es enseñar a los niños, claro, que los padres aprendan educación emocional y enseñarlos a que sean resilientes, a que aprendan, a que les van a pasar cosas desagradables, pero que pueden salir adelante con ciertas herramientas, ¿no? Sí. Y esas herramientas son no tomarse las cosas personal, aprender a cuestionar las cosas que nos pasan, ¿no? Porque cuántas veces llegan los niños o ustedes como niños llegaron y, no, es que me dijo que era un tonto y te afectó muchísimo porque verdaderamente lo creías. Entonces a lo mejor ahí la intervención de la familia es, oye, ¿de verdad eres un tonto? Sé que es un tonto y hacer reflexionar al Ujú, niño y a partir de eso ejercer el pensamiento crítico, ¿no? ujú. De que pues no importa lo que me digas, no es así porque pues, no Sí. tiene mucho sentido, ¿no? Pero eso pues lo aprendes con el tiempo, con las experiencias y si van a terapia pues van a aprender Claro. más estrategias, ¿no? Y es que creo que al final esta educación es, no sé si sea parte en este caso de nuestro país, Uh o sea, -huh. que esté como muy atrasada en saber o entender esto, ya sea por lo que se ve, bueno, en televisión ya yo creo que ya no tanto, Uh más -huh. bien sobre en redes sociales, pero también en redes sociales puedo decir, bueno, ya está más abierto, hay más información, ¿no? Ves muchas cosas que quizás cuando era uno niño dices, no manches, esto ya lo puede ver mi sobrina o entender estas Claro. cosas, pero o sea, a lo que voy es cómo es, qué tan difícil es, vaya, vamos, o sea, qué tan difícil es entender que así es la vida, como lo dices, ¿no? Sí. O sea, qué tan difícil es entender que, a ver, lo que a mí me corresponde como, bueno, yo no soy papá, pues, no tengo hijos, Uh pero, -huh. eh, no sé, incluso como hermano, como Uh -huh. pareja, creo, ¿no? Aplica, ¿no? O Uh sea, -huh. es que pues estamos hechos de algo bien individual, cada quien, ¿no? Y eventualmente, claro que va a haber una bronca, ¿no? Claro. O sea, claro que Uh va a haber... -huh. Pero entender eso, Mar,
Es que ahí parece fácil, ¿no? O sea, Ajá. pero yo creo que ahí es donde está la terapia, o lo padre de la terapia, que Sí, alguien te lo esté diciendo o sí, recordando, claro, ¿no? porque cuando no entendemos eso, que eventualmente nos van a pasar cosas difíciles y que esas cosas difíciles que te pasan no determinan quién eres como persona o como humano, entonces es cuando viene algún tipo de malestar o de trastorno, ¿no? Que escala la depresión, que escala la ansiedad, donde estamos con un pensamiento rígido de que es que no deberían pasarme estas cosas tan graves que me pasan en el mundo. Y la pregunta sería, bueno, es lamentable, Ujú. pero no podemos cambiar el mundo, así es el devenir, a veces pasan cosas desagradables, pero sí podemos decidir qué vamos a hacer con esas cosas desagradables que ya nos pasaron, ¿no? Seguir, ¿qué elijo? ¿Quiero seguir haciéndome la víctima, sufriendo, o quiero aprender de eso para evitar que en el futuro me vuelva a suceder? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, eso lo aprendes en terapia. O sea, si no te lo enseñaron en casa y si no has aprendido la lección, porque a todos nos enseñan, o sea, la vida es así, o Ujú, sea, son cosas difíciles que hay que superar para seguir vivos. ujú, Ese es el objetivo, ¿no? sí. Que tú te mantengas vivo. Y entonces cada mente va a generar sus mecanismos de defensa como aprendió que era lo mejor para mantenerse vivo. Y entonces, a veces esos mecanismos de defensa es como, ay, me voy a quedar callado porque ya sé que si hablo, entonces a alguien no le va a parecer y me va a agredir. A Ujú. veces caducan. Cuando ya somos adultos ya no nos sirven. Y Mm. esto es lo que decías, Ajá, es que ajá. yo ahora me siento inseguro porque yo quiero hablar, pero no puedo hablar Ujú, porque no ujú. sé cómo hablar. Caducan y entonces ahí es cuando surge el malestar y lo que te está diciendo el malestar es cambia de estrategia. Ya eso ya no te funciona, cámbialo. Chido. Y entonces vas a terapia y te enseñamos a que aprendas a cuestionar tus pensamientos, tus creencias que te están limitando a que puedas, no sé, en tu caso, Ujú, ujú, socializar más, a que ujú. puedas hablar más, a que puedas ser más expresivo. Entonces, cualquier tema que tengas en terapia lo puedes resolver, lo puedes ir resolviendo. Chido. Oye, Uh Mar, -huh. ¿y tienes bueno, ya durante ahorita de tu etapa, todo lo que llevas de siendo, desde que empezaste pues a estudiar psicología, Uh -huh. ¿tienes algún referente que dices, es que este psicoanalista o este psicólogo, Sí, así como de cualquier cosa, lo acudo aquí a este sí, libro, o tienes así, o sí, sí, algunos? sí, tengo uno en particular que se llama Albert Ellis. Albert Mm, Ellis fue un psicólogo estadounidense y él creó la terapia racional emotiva y ujú. conductual, que es la terapia con la que yo me inicio como paciente. Ah, sí, Entonces, para mí esa terapia es así como la verdad, ¿no? sí. Así la neta del planeta, ¿no? Porque me ayuda justo a entender la forma en que yo veo el mundo, ¿no? Ujú. Con estos pensamientos rígidos. Entonces, es muy, es muy sencilla porque te da así como 5 preguntas. Cuando tengas un problema y te sientas mal, cuestiónalo con estas 5 preguntas y si más de una respondes que no te ayuda, entonces quiere decir que tu pensamiento es irracional y que hay que cambiarlo, que hay que modificarlo. Y entonces a partir de ahí, ¿cómo puedes modificar Ujú. eso que estás pensando? Vale. Entonces, Albert Ellis para mí es un referente y a partir de ahí empecé a conocer y con todo lo que he leído empiezas a conocer más, ¿no? De la terapia cognitivo-conductual, que es en la que yo trabajo, empiezas a conocer a Aaron Beck, a Judith Beck, y luego mucho más allá, los estoicos, ¿no? Que Ajá, hablamos que de sí, los sí estoicos, lo haría. porque justo la terapia cognitivo-conductual se basa en el pensamiento estoico, Mm. o sea, de la corriente estoica, donde empiezan a tomar referencias para crear lo que hoy existe como cognitivo-conductual, ¿no? Que es cuestionar tu pensamiento, cuestionar cómo percibes al mundo. Ujú. O sea, no es que el que esté nublado te haga sentir triste, no,
el nublado y el llover no hace sentir triste, porque si fuera así te sintieras triste tú y tú y tú y todos nos sintiéramos tristes y no pasa así. ¿Qué estoy percibiendo? Claro que hay factores ambientales que pueden ayudarte a que tu pensamiento sea más pesimista y te sientas mal, ¿no? Hay factores ambientales, biológicos, de salud. Es verdad que hay que atenderlos primero, lo orgánico, pero luego atiendes todo eso y de todos modos te sigues sintiendo mal. Entonces quiere decir que está pasando algo con las ideas y con las creencias que tú tienes del mundo en el que vives. ¿Qué es el estoicismo para ti o por qué te gusta el estoicismo? Es una filosofía de vida que te ayuda a ubicarte en que no, nadie ni nada puede mermar tu forma de sentir. O sea, no importa que ocurran las cosas más difíciles o más lamentables en este mundo, tú decides cómo sentirte y lo decides a través de cuestionar tu pensamiento. Y, y a mí me gusta mucho porque yo también vengo de una vida muy sufrida, de un ambiente muy violento, de mucha agresividad, en familia con muchas carencias y en el ambiente donde yo vivía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me pasa un poco lo que te pasa a ti, tener esa ansiedad constante, ¿no? Sí. De tener muchos miedos y luego muchas inseguridades y entonces uno sufre mucho. Sí. Y cuando empiezas a cuestionarte cómo estás percibiendo el mundo, de verdad que es liberador y a mí me lleva a liberarme de esas cadenas del sufrimiento, la terapia racional, emotiva y conductual, que es la primera terapia que yo tomo, ¿no? Entonces, después de ahí, en otras etapas de mi vida, he tomado otro tipo de terapias, otros enfoques que han sido buenos, pero que no me han ayudado tanto. ¿Tú crees que, siempre regreso okay. a la terapia cognitiva? O sea, pero ¿tú crees que no necesariamente a todos les va a encajar el método que a ti te gusta, ¿no? O sea, para eso existen más métodos, pues. Sí, existe una gran cantidad de enfoques y metodologías y todas sirven y tienen la misma idea, ¿no? Resolver problemas y hacer que el cliente se sienta mejor, pero son técnicas diferentes. Sí. Son técnicas diferentes que llevan más tiempo, menos tiempo. Son técnicas diferentes, pero el objetivo es el mismo, que tú aprendas a sentirte bien. ¿Qué pasa con este enfoque que es rápido, que es práctico, que resuelves problemas? Sí. ¿No? Porque llegas a terapia, no, pues es que yo me siento muy mal y ya, la vida no vale nada. Y entonces a partir de pocas sesiones tú puedes resignificar tu forma de pensar y que esa idea que traías al principio ya se modificó. Sí. A través de pocas sesiones con el trabajo colaborativo, ¿no? Entre el terapeuta y el paciente. Y es que yo creo que, o sea, ahorita que me lo dice, que platicas esto, que nos platicas esto, yo creo que sí es como, o bueno, sé, me da esa impresión de que es sano, que la persona se vuelva o el paciente se vuelva pues independiente, ¿no? Claro. Porque justo si no volvemos a este punto, que o sea, existen personas en donde se vuelven después más, o donde más bien se vuelven dependientes a la terapia, ¿no? Llámese la terapia de diferente tipo, ¿no? Porque sabemos que no solamente hay terapia con psicólogo, ya sea psicoanálisis o lo que sea, sino también que existen como también lugares o grupos, ¿no? O agrupaciones, ¿no? En donde también hay un tipo de terapia, ¿no? ¿No? Y que llega un punto en que sí llegas a sentir como que te entablas, ¿no? Así como de que yo no, bueno, ya... y luego ahora qué pasa. Ajá. Sí. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, como sí se genera una dependencia, ¿no? Claro. Sí, fíjate que eso es muy interesante porque pasa, es muy común en las terapias grupales. En estas terapias alternativas donde vamos a meditar y
hacer retiros, que está padre, Sí. pero, ¿y luego qué más? O sea, ya voy ahí, ya hice el retiro, hice todo el ritual, toda la dinámica que nos ofrece el grupo, y está padre y la pasé padre, pero entonces luego te vas a tu casa y dices, Sigo igual, ¿no? ¿qué hubo, no? O sea, yo me siento igual. ¿Por qué? Porque falta la técnica. O sea, si está bien, fuiste a la terapia, te la pasaste bien, gritaste, te dieron unas almohadas y golpeaste y hiciste el ritual de caminar descalzo, está bien, pero eso cómo me ayuda para yo enfrentar mi día a día. Exacto. Y entonces, en ese tipo de terapias no existe, o no en todas existe esa técnica. Y entonces, otra vez, la terapia cognitivo-conductual te enseña varias técnicas para que las aprendas en el consultorio y cuando te vayas a tu casa, las sigas haciendo. Entonces, por eso les dejamos tarea a los pacientes. Claro. Pero luego no la hacen. Ajá. Y si no la hacen, no avanza. Sí. ¿Por qué? Porque la terapia y el resolver nuestros problemas es como el gimnasio. ¿Tú quieres tener músculo? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Ir todos los días y hacer al menos una hora de levantamiento de pesas y correr. Así es también la terapia. Si nosotros queremos sentirnos mejor, resolver nuestros problemas, pues hay que hacerlo todos los días. Oye, Mar, ¿y te ha tocado el caso de alguien que digas, ¿sabes qué? Tú no quieres, yo no te puedo seguir ayudando porque ya es antiético? ¿Me explico? Sí. O sea, que va, y como dices, no hice la tarea, ¿no? A ver, ¿cómo va a ser esto? No, es que no pude porque otra vez se nubló y llovió. Sí. Y ahorita con los aguaceros, hasta río hubo afuera de mi casa, y más triste. ¿Podemos mover eso? Sí, Creo sí, que sí. se me está cortando la voz. Sí. No lo apagaré, no lo apagaré. Ajá. Sí, fíjate que hace mucho tiempo, ¿verdad, Vida? Me tocó un paciente casi en mis inicios como terapeuta. Primero atendí a su esposa y luego que terminé con su esposa, él vino. Pero era un paciente difícil. Ay, sí, no quiero encasillarlo. Era complicado para mí trabajar con él porque la terapia es colaborativa. O sea, no, yo no hago todo. O sea, no, tenemos que hacerlo en conjunto. Yo hago una propuesta, psicoeduco, ¿no? Enseño la técnica y luego tú también participas. Y en este caso, este paciente no quería hacer las cosas y de pronto era un poco hasta molesto, parece que iba a terapia, ¿no? Yo le preguntaba algunas cosas, me acuerdo muy bien ese día que le dije, oye, yo no puedo trabajar contigo, ¿no? Oye, ¿y qué pasaba? Hicimos algún ejercicio y, oye, cuando eras niño, ¿qué pasaba? Y me dijo, sí, tuve una familia feliz y una infancia feliz y eso qué importa, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, creo que te sientes incómodo viniendo a las sesiones. Y me dijo, pues sí, estoy incómodo porque yo no quería venir, pero pues casi que me obligaron. Y le dije, bueno, pues entonces, pues no tenemos nada que hacer. Yo no tengo nada más que ofrecerte porque tú estás incómodo y parte de la terapia para que funcione, el paciente debe querer que funcione. Y entonces le dije que pues que yo no podía hacer más nada por él y que era libre de ya no seguir asistiendo a terapia y que no volviera a asistir a terapia si se sentía obligado. Y entonces sorprendió e incluso se molestó un poco y me dijo, ¿no soy para ti un reto? Y le dije, no, porque las terapias no son de retos, es colaboración, es querer cambiar. O sea, de hecho hay un chiste entre colegas que para mí es muy gracioso, pero decíamos entre los psicólogos, ¿y qué se necesita para que un foco cambie? ¿Cuántos psicólogos se necesitan para que un foco cambie? Pues basta con que el foco quiera cambiar. O sea, con que él quiera cambiar, la terapia va a funcionar. Si no, no. Sí, pues sí. Entonces, este chico pues, me dijo, no, es que no genero para ti un reto. Y le dije, no, o sea, no, esto no es un reto, la terapia es colaborativa. Si tú no quieres trabajar, yo no puedo obligarte. Y entonces me dijo, bueno, pues entonces ya me voy. Que te vaya bien, ¿no? Y ni siquiera le cobré porque no había hecho nada. Yo nada más escucho Dross. Es que tiene un perrazo. Unos perrazos. Suelten a los perros. Sí. Vamos a ver cómo se tiene.
Ya Y no dio la... sí, esa fue. Mm. Yo creo que ha sido pues, el caso más extremo, porque los otros han sido como que dejan de ir o no hacen la tarea y entonces, pues para avanzar, no hiciste tus ejercicios, bueno, vamos a hacerlos aquí. Y luego ellos mismos se fastidian, ¿no? Y dejan de ir o posponen hasta que ya no van, ¿no? ¿Ha sido como el caso más difícil ese que te ha tocado? O bueno, ya ves que antes de empezar con la plática, este, bueno, te decía, ¿no? Que hay algunas preguntas que nos gustaría como Ujú. aquí en el equipo dijimos, no, hay que Ah, preguntar. aprovechen, Sí, que es aprovechar, gratis. sí, sí, aprovecha que es gratis, güey. Sí, 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 sí. Este, te- sobre, por ejemplo, estas personas que se dedican a, o que cometieron algún delito o algo así muy grave, ¿no? Como, Fíjate que a mí no me ha tocado, o ujú, sea, yo no he tenido ningún paciente que me haya dicho que vaya hecho cosas ilegales, ¿no? ujú, O sea, a mí no me ha tocado. Pero recuerdo que en la facultad el maestro Alberto Solís, ujú, ujú, que fue el ujú. que me dijo Mentor. que yo era buena terapeuta, me acuerdo que él nos contaba algunas cosas porque la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza tiene varias clínicas en el Estado de México donde da servicio de salud, Ujú, ¿no? De medicina, odontología y psicología. Y hoy creo que dan nutrición. Y entonces tus prácticas clínicas las ibas a, te ujú, asignaban, no, pues te toca tal clínica y entonces ibas a tomar clases en la clínica. Y, y recuerdo que nos comentó alguna vez que llegaban pacientes, como están en el Estado de México, claro, pues pacientes difíciles, ujú, donde sí comentaban que habían cometido delitos, ¿no? Y ujú, que habían sido difíciles de tratar, pero pues que los trataron, ¿no? Trataron con ellos y que pues el secreto profesional de que lo que digan pues se va a quedar ahí, ¿no? Y que no se va a saber y que luego iban por cosas que ni siquiera tenían que ver con eso, ¿no? Sino, ay, no, pues sí, he cometido varios delitos, pero eso no me importa, lo que me importa es que no puedo dormir bien. Aunque de pronto tú como sí, terapeuta digas, pues qué validado, ¿no? sí, pues sí. Pero en terapia tú trabajas con lo que el cliente te dice, ¿no? No con lo que tú consideras que, o que debe trabajar. Exacto, porque, o sea, hasta dónde como no cruzar esa línea de Ujú, profesional, ¿no? ujú, O sea, psicólogo, y la otra línea moral, ¿no? Porque ha de ser difícil cuando lleguen casos así, en donde, no sé, me imagino, en estos lugares, ¿no? Donde, ujú. bueno, sí, pues sí, donde llega alguien que le quitó la vida a alguien, ¿no? Por Sí, ejemplo, y que no sé si, a mí así como que lo primero que pienso es, no, pues a lo mejor el psicólogo o la psicóloga lo van como haciendo entrar en razón que lo que hizo no estuvo bien y que lo ideal sería, no sé, ves y vete al bote, ¿no? cumple con tu condena. Con condena. No, obviamente sé que no les corresponde eso a los psicólogos, ¿no? Claro, ¿no? Porque, pues, en primera es difícil que esas personas acudan a terapia, ¿no? Y si acuden seguramente es por otro tipo de temas. Ujú, Y generalmente no van a tratar ese tema, a veces ni siquiera te lo van a comentar, ¿no? También algunos psicólogos tienen como sus parámetros éticos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hay relaciones en parejas, ¿no? ujú, No trato parejas donde hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Porque entonces el terapeuta está obligado a denunciar si hay algún tipo de violencia y entonces en ese sentido no los trata, ¿no? Entonces ya es como, también el terapeuta tiene sus valores éticos, qué es lo que trata y qué no trata. Por ejemplo, mucho en el caso de parejas, ya. de violencia física o Mm. intrafamiliar. Tiene Eh, limitantes. Ujú. en tu trayectoria, Mar, ¿qué es lo que más, en qué casos son los que más te llegan o con los que más te ha tocado? O sea, ah, ¿hay así o te toca de todo? No, fíjate que los que más me han tocado, al principio
cuando yo empecé a dar terapia eran situaciones del amor. O sea, muchos pacientes que, ay, no, es que yo sufro porque mi pareja me quiere, no me quiere, nos dejamos, yo no la puedo dejar o no lo puedo dejar. Y entonces eran más bien como temas dirigidos hacia ansiedad, apegos, ¿no? Pero últimamente lo que más me ha tocado son trastornos de ansiedad. ¿Qué crees que se llama? Ansiedad y depresión. Seguramente por muchos temas que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? La pandemia, este, mm, trabajar demasiado, ¿no? Que últimamente la gente trabaja mucho más, pasar mucho tiempo, muchas horas fuera del trabajo y siguen trabajando, ¿no? En casa. Eso es lo que me ha tocado ahora. Y pues no lo sé, seguramente tiene que ver un poco conmigo porque pues yo también viví ansiedad y entonces son temas como que se relacionan conmigo. También fíjate que cuando empecé tuve un caso, híjole, que estoy muy orgullosa de ese caso, ¿verdad? Estoy muy orgullosa porque pues yo era pues nueva como terapeuta y me asigna un médico con el que trabajaba, me asigna un paciente que tiene TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Y pues yo nunca en mi vida, y yo nunca en mi vida pues había tratado algún tipo de trastorno, ¿no? Siempre con problemas del amor, te digo, y ay, es que esa pareja no me quiere y así. Y entonces trabajé con este muchacho, él era piloto, bueno, era mecánico piloto, y entonces hacía pruebas y, y, y entonces su trastorno se volvió tal que ya no podía volar, entraba en pánico y le daban ataques de pánico y así. Entonces empecé a tratarlo desde el enfoque de la terapia racional emotiva y yo no sabía si iba a resultar, o sea, estaba yo bastante nerviosa, pero finalmente más o menos entre 3 y 4 meses él se pudo volver a reintegrar a su trabajo, ¿no? Entonces fue como mi primer caso así difícil cuando empezaba y estoy muy orgullosa de ese caso. Y así me han tocado bastantes, ¿no? Del estilo del trastorno de ansiedad generalizada. También ahorita que decías lo de la ansiedad, ¿crees que también sea por la alimentación que da ansiedad? Es que la otra vez escuchaba algo sobre que el azúcar, por ejemplo, causaba también ansiedad, o sea, en el cuerpo, ¿no? Consumir No, azúcar fíjate y esas cosas. que no, que es que ay, la ansiedad no hay o sea, ay, me como el azúcar y me da ansiedad. No, no necesariamente un alimento puede detonar un trastorno, Ok. ¿no? De personalidad, pero sí lo puede agravar o lo puede intensificar. ¿No? O sea, no precisamente porque comamos mucho azúcar, pues es que me dio ansiedad porque yo cuando era niña comía mucho azúcar. No, es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces es un montón de factores que congeniaron en esa persona, con esas ideas, con esa educación, entonces son un montón de cosas, ¿no? Hay un manual que se llama DSM-5 y pues ahí viene descrito todos los trastornos que podría padecer alguna persona y vienen descritas todos los padecimientos y en cuánto tiempo y duración. Entonces nosotros utilizamos ese para guiarnos cuando trabajamos con paciente y hacer algún tipo de diagnóstico para un tratamiento. Entonces, lo que te digo es que es mucho más complejo. Claro, no es un solo factor, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que consumen alcohol y son alcohólicas y luego el alcoholismo genera o desencadena otro tipo de trastornos, ¿no? Como alucinaciones, eso, pero no podemos aventurarnos a decir que todos lo van a padecer. Tendríamos que evaluar el caso particular. ¿No? Siempre en psicología hay muchos dependes, ¿no? O sea, porque luego llegan y te preguntan, oye, y si un niño cuando es chico le pegan y así, ¿verdad que se va a convertir en un delincuente? Pues depende. Sí. ¿No? Depende, no necesariamente. Y entonces ahí es cuando empiezas a hacer muchas preguntas para ver qué es lo que pasó.
son muchas cosas muy complejas y no en todos los casos sucede. Mm, sí, sí, sí. Se me ocurrió ahorita preguntarte eso porque te digo que se me cruzó lo que Ujú. había visto, ¿no? De este documental sobre la alimentación y cómo el azúcar en particular, ¿no? Sí, Pero bueno, también es que hablaban de diferentes tipos de azúcar y claro. etcétera, Y etcétera, otros factores, y otros factores, sí, supongo. ¿no? Ujú. Pero no, pero qué bueno que lo mencionas. Oye, ahorita que tocabas el tema de que te han tocado eh, dar terapia, consultar a personas, al principio decías, ¿no? Pero que era más como sobre el amor, las relaciones y todo Ujú. eso. Ahorita, te lo decía igual antes de empezar el capítulo, eh, está como muy de moda la palabra relación tóxica, Relación la tóxica. relación tóxica, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso, Mar, desde tu punto de vista como psicóloga? Pues mira, esto de tóxico no existe así como un término que utilicemos en psicología, ¿no? Ujú. Hay otro tipo de términos. Esto de tóxico se lo ponen por las redes sociales, supongo, esa Sí. relación tóxica donde tratan de definir a una relación de pareja o relaciones de pareja o de padres e hijos como difíciles, complicadas, con violencia, etcétera, ¿no? Este, ¿Qué es lo que puedo decir? Que hay apegos, te digo, es muy complejo. El adjetivo tóxico no lo usamos en psicología, Ujú. pero es algo como más para que la gente lo identifique, ¿no? Más Sí. para, en lugar de darles nombres técnicos. Pero bueno, eh, hay mucho detrás de una relación tóxica, ¿no? Sí. Hay mucho, o sea, va desde la violencia física, verbal, sexual, hasta agresiones, maltratos, manipulaciones, ¿no? Entonces, habría que identificar otra vez cada caso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos trabajar? Porque, pues, otra vez tiene que ver con nuestra educación en las primeras infancias. O sea, no es casualidad que de pronto yo tenga una pareja tóxica en algún Ujú. momento dado de mi vida. Ujú. ¿Por qué? Porque entonces estoy replicando algún tipo de patrón, algún tipo de mecanismo de defensa, algún tipo de creencia o de ideas que tengo acerca Ujú. de cómo son las relaciones y las estoy replicando de forma un poco inconsciente, ¿no? No Sí. es lo que yo quiera, o sea, yo no quiero tener una pareja tóxica que me pegue y eso, pero es inconsciente, es lo que conozco. Y entonces voy a buscar y voy a elegir lo que conozco. Sí. Y entonces tú me dirás, bueno, ¿y qué hacer para elegir algo diferente? Ujú. Pues primero hacerte consciente de que eso que estás viviendo no es lo más adecuado para ti o no es lo que tú quieres. Y a partir de eso, otra vez, es modificar tus ideas y a partir de eso tu conducta, tus sentimientos, modificas tus ideas, tus sentimientos y tu conducta, ¿no? Hacia dónde me voy a ir y cómo lo voy a experimentar. Pasa mucho que algunos pacientes o algunas personas sufrimos, no, mucha agresividad, yo quiero que me den amor y quiero que me quieran y no sé qué. Y cuando tienen relaciones que pudieran ser más sanas, donde hay amor y hay cariño y hay demostraciones, nosotros nos resistimos porque no conocemos qué es el amor y tampoco conocemos cómo recibirlo. Claro. Entonces estamos acostumbrados a repeler esas cosas, no, incluso a burlarnos. Ay, es que ustedes son novios y siempre se están besuqueando, ay, qué Ujú. empalagosos y eso, aunque en el fondo sea lo que yo quiera, ¿no? Pero no sé cómo recibirlo y también hay que prepararnos y para recibirlo hay que romper con algunas creencias que yo tengo que pues las tengo desde que soy niña, ¿no? Sí. Las aprendí ahí. Sí, fue parte de la educación Fue de parte cada de la quien. educación. Sí. Siempre pasa a esta hora. Sí. Fue parte de la educación y también recuerden que fue
fue importante en el momento que pasó. O sea, adquirimos esas estructuras de pensamiento porque nos convenían en ese momento, porque nos protegían y porque hasta era sano, ¿no? Para mantenernos vivos. Recuerden que surge el problema o la crisis cuando ya no me sirven y todavía la sigo creyendo. Entonces ahí está el malestar. Uh-huh. Qué complejo, qué falla. Es que está así como... Es complejo, pero sí. no es tan difícil. O sea, de Sí, exacto. pronto yo les digo a mis pacientes cuando estamos en terapia, le digo, vas a ver que esto es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. O sea, Sí. si nosotros nos quitamos en medida de lo posible los prejuicios que tengo acerca de algo, es más fácil concebir la vida, es mucho más sencillo. Y entonces yo les digo, y luego hasta te vas a reír, ¿no? Por ejemplo, cosas que nos decimos que pueden sonar un poco, ay, ya está, ¿y eso qué, no? Por ejemplo, cuando decimos, no, es que esa vieja es muy boba. Y entonces nos hace sentir mal y no nos damos cuenta que nos estamos diciendo palabras que nos enojan, como que es boba o que es bruja. Lo que decías hace un momento, ¿no? Este tipo de palabras, de apodos, merman en una persona. La respuesta es sí, incluyéndote a ti, ¿no? Porque los discursos mentales no son para los otros nada más, sino también para ti. ¿Cómo te hablas a ti mismo, no? Claro. Cometes un error y ¿qué te dices? ¿Quién eres? No, ah, eres un tonto, eres un esto. Y entonces, así como tú te dices, así te comportas. Claro. Y así te sientes. Y entre más mal te sientas, más probabilidad de que cometas errores tienes. Y se ve reflejado en el entorno, aparte. Exacto. ¿Cómo, no? O sea, se va viendo reflejado Exacto. en tu... Y entre más errores cometas, menos tolerancia tienes contigo mismo y entonces tu seguridad y tu apreciación y tu autoestima pues se van mermando cada vez más. Y a lo mejor otros te pueden decir, tranquilo, no pasa nada, pero tú eres tu propio juez que te estás diciendo a ti mismo que eso está mal, que eso es de tontos, que eso es de personas perdedoras, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y entonces tú mismo vas mermando tu propia apreciación de ti mismo. Y entonces hay que entrar en un proceso de entrenamiento para reeducar a nuestra mente de cómo nos hablamos, qué es lo que nos decimos. Y eso de pronto no es fácil porque llevamos 30 o 40 años con los mismos esquemas mentales y entonces hablarte bonito pues luego hasta resulta hasta un poco hasta penoso, ¿no? Ay, Sí. no, es que... Y es que todo, Pero... perdón, es que que hablábamos sobre lo de las redes sociales y de cómo influyen y todo lo que se ve en las redes sociales, ¿no? Ahorita el medio visual donde uno se va informando. Como que también sucede que a veces se sotea, ¿no? O sea, como que se hace, no se toma como algo serio, se empieza como a, le llaman, ¿no? Viralizar estos conceptos como de ámate a ti mismo y estas cosas, Claro. ¿no? Y ya llega un punto en que ahora es, ahora Ahora se fue, todos nos amamos. sí, 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 ahora Ahora es somos todo al extremo, narcisistas sí, todos. exacto, ¿no? O sea, Sí. ahí es donde yo creo que también es importante la terapia. Claro, es importante también y es importante otra vez el sistema de creencias, ¿no? Y entender que es importante reconocerme como individuo, pero saber que no vivo solo, o sea, vivo en una comunidad y que también en una comunidad, familia, pareja, amigos y que también tengo compromisos con ese tipo de relaciones, ¿no? Y no se trata tampoco de, ay, pues yo soy así, ir atropellando a todo el mundo, porque somos una comunidad y no sobreviviríamos si estuviéramos solos, ¿no? Amándonos con todo nuestro corazón. O sea, Nosotros mismos, sí, no, sí, no sí. siempre se sobrevive. Entonces, te digo, esto es colaborativo, o sea, por eso el estoicismo es importante, porque es objetivo, es importante para mí, es objetivo. Aparte que te da calma en el pensamiento, te ayuda a ser más empático con el otro, darte cuenta que así como tú sufres, así sufre el otro. Y en ese sentido desarrollas empatía y, y desarrollas más colaboración y más participación con el otro. Tienes más compromiso de, de, de estar tú bien para que el otro también esté bien. Claro. Oye,
¿qué recomendarías para alguien como yo? ¿Cómo de qué? ¿Cómo qué? No, para introducirme en el estoicismo. O sea, ¿qué libro puedo empezar a leer o cómo empezar a introducirse uno para empezar a saber del estoicismo? Pues yo siempre recomiendo lecturas. Cuando estoy con pacientes, no solo hacemos ejercicios prácticos, sino también les recomiendo que se acompañen con algunas lecturas que a mí me han servido y que sirven, que son funcionales. Y yo siempre les recomiendo lean. Hay un libro que estoy leyendo que está muy interesante que se llama Diario de un estoico, de Holiday. Holiday se llama, ¿verdad? Y entonces ese libro está bien padre porque es un libro y una agenda. Entonces no tienes más nada que hacer que leer una página por día. Eso está bien fácil. Y es una página con cada día de la semana. Por ejemplo, ¿hoy qué día es? Hoy es domingo. ¿Domingo qué? 15. Domingo 15. Hoy 14. me despierto en la mañana, el domingo 14, y leo la consigna. La lees y en tu agenda viene una pregunta. Entonces respondes la pregunta en la mañana y en la noche, antes de dormir, sobre lo que leíste. Y eso es todo. Entonces es una buena opción. Es una buena opción para que empecemos a entrar en cuestionar, porque lo que vas a leer te va a hacer reflexionar acerca de ideas rígidas, de pensamiento, de una propuesta alternativa a las cosas que ya crees, ¿no? Entonces está muy interesante. Entonces son 365 días donde vas a leer una página. Luego se los paso. Sí, no, está bueno, está interesante. Está muy interesante y a partir de ahí puedes empezar tu camino con el estoicismo. Hay otro que es muy parecido, ese no lo tengo, pero es una de Marco Aurelio, que también tiene 365 días de reflexiones y cada día hay una reflexión nueva. Séneca también era. Séneca es el padre del estoicismo, así es. Me acordé porque ahorita, justamente buscando un cuadro para Joaquín, que está aquí también con nosotros, me encontré con una pintura de la muerte de. Dije muerte. Sí, pues es un cuadro clásico del suicidio del suicidio de Séneca. Sí. Y ahí está bien padre el cuadro. No me acuerdo el autor, pero es que lo acabo de ver hace rato. Lo encontré apenas, creo que está en el Museo del Prado, pero decía ahí el estoicismo. Entonces, como que me acordé, pues. Pero ¿también lees a Séneca? Sí, de hecho, en esta agenda vienen muchas reflexiones de muchos de los estoicos, entre ellos Marco Aurelio, Séneca, entonces vas a poder leerlas ahí, reflexionar. Y aparte del autor, ¿no? Que es Holiday, no me acuerdo el nombre, ¿te acuerdas? Ok. Está muy interesante. Hay un montón de cosas que platicar, Mar. Invítenme más. Sí, seguro que sí. Sí. Oye, ¿qué nos traes a marcar el día de hoy? Les traigo a enmarcar, que está por acá. A ver. Bien bonito. Sí. Oh. Les traigo a enmarcar aquí el título. Ok. Porque es muy importante. Por muchas cosas. La primera es que, claro que es una licencia, es un documento oficial que es para la seguridad y la confianza de mi trabajo con mi cliente, ¿no? Con mis consultantes. Pero también es la representación de todo el trabajo que a mí me costó la carrera de psicología, ¿no? El esfuerzo. Todo el esfuerzo, porque no fue fácil. Yo vivía una situación complicada, yo tenía que trabajar, tenía que estudiar y para mí fue difícil. Yo sé que ha habido otras personas que lo han hecho y lo han hecho bien, ¿no? Han trabajado y han estado en la escuela y han hecho bien y mantenido buenas notas. No era mi caso, a mí me costaba bastante, siempre fui atrasada, pero pues lo conseguí. Pero también es
es el saber que no es suficiente. Ujú. O sea, esto no es suficiente Claro. para el trabajo que yo realizo con el consultante. Todo Ujú. el tiempo tengo que estarme informando, leyendo, estar siempre actualizándome, ¿no? Les comentaba hace un rato que estoy en una maestría Sí. justo Ujú. porque tengo que estar actualizada, porque mi compromiso con la psicología, que es mi pasión, Sí. y mi compromiso con el paciente es grande. Entonces no puedo yo estar en el consultorio sin saber. Entonces, en ese sentido, no es suficiente, pero es importante porque lo terminé. Y estoy aquí. Un Así aplauso es. para Mar, que terminó. ¡Bravo! Gracias. Lo lograste, Mar. No, vas a ver que va a quedar chulísimo este Eso espero. marco. Mar. Y aparte, creo que es una bonita historia sobre tu título, pero aparte como, pues también un mensaje, ¿no? Para todo, para cualquier persona, ¿no? Para lo que Claro, te dediques, o claro. sea, para lo que sea. Ujú. Ya sea que hayas estudiado algo en alguna escuela o o que tengas un oficio como profesión, Claro. ¿no? O sea, creo que si a lo que nos dedicamos nos da de comer, ¿no? Ujú, Nos mantiene vivos, nos hace levantarnos, movernos, ¿no? ujú. Poder estar más tiempo con los nuestros. Creo que también si eso sucede es porque alguien está confiando en nosotros, Claro, ¿no? claro. Entonces, creo que lo menos que uno puede hacer es seguirse preparando, ¿no? Así es. Para dar un mejor servicio, ¿no? Así es. Y que también es un mensaje para que no se desanimen si se quedaron a la mitad del camino, Ujú. no han terminado algo, porque pues el Exacto. devenir de la vida te lleva hacia otras prioridades que también piensen que en cualquier momento pueden retomarlo, ¿no? Sí. Y que pueden concluirlo. Qué No se mal. desanimen. Súper. Vamos a, Claro, sigan. claro que sí. Algo más que quieras agregar, decirle a las personas que nos están viendo antes de decir otra vez tus redes sociales y todo esto. ¿Algún mensaje aparte de lo que acabas de dar? ¿Algo que quieras agregar? Pues que todo tiene solución. O Ujú. sea, puedes estar pasando por situaciones difíciles, lamentables, que te hacen sufrir, pero que todo se puede resolver. Y lo importante es que tú te comprometas a hacer lo que tienes que hacer para resolverlo. Eh, Busca las ayudas que necesites buscar, quien necesita atenderte, el médico, el psicólogo, quien necesita ayudarte para que tú puedas resolver esa problemática, hazlo, no te quedes ahí solo sufriendo. Claro. Porque no te ayudas y tampoco le ayudas a nadie con quedarte sufriendo. Puedes hacer un montón de cosas y sobre todo, no importa lo que estés sufriendo, eventualmente va a pasar Claro. y te puede ayudar si transformas tu manera de ver lo que te ha pasado y lo transformas, en lugar de verlo como algo grave que no debió de haberte pasado, lo transformas a algo más positivo, como gracias a eso que pasé que fue difícil, pude aprender lo que ahora sé, entonces eres resiliente, entonces todos podemos ser resilientes y en ese sentido, nada de lo que te pasó te va a hacer sufrir, al contrario, no vas a aprender a verlo como algo difícil, pero que te ayuda a ser la persona que eres hoy. Así Tus, que no sufras. ¿No? Perfecto. Claro que sí. Transfórmenlo. Ya nada más, ahora sí, por último, tus redes sociales, ¿dónde te puedes localizar? Te pueden contactar Tengo, para... sí, tengo redes sociales, tengo Instagram y Facebook, que es psic.marcoeli, psic como psicólogo abreviado, punto marcoeli, y mi página web es www.marcoeli.com. Pues muchas gracias. Tomen terapia, todos, sin excepción. Fue, como siempre, un gusto estar con ustedes en este capítulo. Otra vez invitarlos a que se suscriban, a que vean completo este super capitulazo que tuvimos con Mar. Vamos a tener más adelante.
preparado esto. Se vienen cosas buenas para el podcast. Ok. Suscríbanse, compartan nuestro contenido, sigan nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, GR Marquería, así nos encuentran. Y recuerden que pueden marcar absolutamente lo que sea. Pues muchas gracias y Gracias. corte. ¡Bravo! ¡Bravo!